Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Somos un grupo de profesionales de contabilidad pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, ficha 511-56. Su servidora, Sonia Rivera. En esta oportunidad les hablaremos un poco sobre las variables económicas y sobre los conceptos de inflación, devaluación, revaluación, PIB, ahorro e inversión. Las variables económicas son la representación numérica de un concepto económico que puede medirse, cuantificarse y calcularse para adoptar un valor numérico. Las variables económicas son utilizadas para medir el rendimiento de progreso, déficit, acumulación, etc., de diversos conceptos que son aplicables en la macroeconomía. Voy a hablar un poco sobre la inflación. Es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de economía durante un periodo de tiempo. Cuando oímos que hay inflación, significa que los precios han subido o se han inflado. De ahí su nombre. Existe una inflación cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la medida de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. La inflación es un fenómeno que hace que el dinero cada vez valga menos. Por tanto, el día de mañana se podrá comprar menos cosas que hoy con el mismo dinero. Esto es por causa de la inflación. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. ¿Cómo se calcula la inflación? Se puede calcular con el índice de precio del consumo del IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene una cuenta de la variación de precios y todos los bienes y servicios producidos en un país. ¿Qué causa la inflación? Puede ser por un aumento de demanda, cuando aumentan los costos de materias primas, por las propias expectativas y por el aumento de la oferta monetaria. Los tipos de inflación que podemos encontrar son la deflación, la inflación galopante, la hiperinflación, y también les voy a hablar un poco de la deflación. Es una contracción de la oferta monetaria en una economía que puede provocar una baja general de los precios de una economía, es decir, lo contrario de la inflación. La disminución de los precios, como resulta de la reducción de la oferta monetaria, aumenta el valor de la moneda, incrementando así su poder adquisitivo. Con la misma cantidad de dinero podemos comprar más cosas. Cuando existe deflación de precios, los bienes y servicios disponibles en una economía bajan de precio. Dicho de otro modo, los productos se vuelven más baratos. Las posibles causas de la deflación son la demanda reducida y el exceso de oferta. ¿Cuáles son las consecuencias? Aumenta el consumo, aumenta el ahorro y se incrementa el valor real de la deuda. Y también podemos aumentar el desempleo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Brismayri Wilches y voy a hablarles sobre la devaluación. La devaluación es la pérdida de valor de una moneda con respecto a otra. Esta pérdida de valor se puede producir por varios motivos. Un ejemplo podría ser el aumento monetario. Eso quiere decir que si se aumenta el número de billetes o de monedas de un país, se puede aumentar la oferta y esto provoca una pérdida de valor en la moneda. El término devaluación se refiere únicamente a la depreciación de valor de una moneda con respecto a otra. Las consecuencias de la devaluación podrían ser las siguientes: la disminución del valor real de una deuda. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de algo positivo
para para las personas quienes prestan y algo negativo para quienes reciben ese préstamo. El país podría ser más competitivo en exportaciones. Al disminuir el valor de la moneda, los productos son más económicos en el exterior. Y por último, esta promueve la llegada de turistas al país, ya que al ser un país más económico, atraen para que turistas lleguen al país. Seguimos con la revaluación. ¿Qué es la revaluación? La revaluación es el incremento del valor de una moneda frente a otra. Esto puede ser provocado por varias situaciones. Un ejemplo de esta también podría ser el libre comercio, la oferta y la demanda. En muchas ocasiones se utiliza el término revaluación para referirse a una apreciación provocada y dedicada por las autoridades de los estados. ¿En qué consiste este término? Este término consiste en el aumento del valor de una moneda, de una cosa o producto. También existen consecuencias de la revaluación de la moneda. Cuando la moneda se fortalece con respecto a otra, se generan unos efectos que tienen que ser considerados. Cuando la moneda se revalúa frente al dólar, que es la moneda más frecuente, ¿qué significa esto? Que por cada dólar que se recibe son menos los pesos que la persona va a tener. O sea, los ingresos en pesos van a disminuir. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Laura Marcela Zambrano Serna. Bueno, les hablaré acerca del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de la demanda final de un país o una región durante un periodo determinado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este evalúa la tasa o el porcentaje, por decirlo así, del crecimiento del no crecimiento de la economía que hay en un país. Entonces, este lo que hace es evaluar, por decirlo así, el porcentaje de cómo se está yendo la economía en un país u otro, como le decía mi compañera anteriormente, según cómo varíe también el precio de la moneda en cada país. Entonces, ese tiene en realidad mucho que ver en cuanto a la economía en cualquier parte del mundo. Bien, ahora les hablaré acerca del ahorro y la inversión. Bueno, ¿qué es el ahorro? Bueno, se dice que el ahorro es aquel dinero en efectivo, el cual nosotros las personas guardamos para utilizarlo en un futuro para algún gasto necesario o mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues algunos países se caracterizan porque no tienen ese método de ahorro, sino que más bien optan, por ejemplo, en Colombia, las personas optan mejor a hacer préstamos bancarios en donde la mayoría de veces sabemos que lo único que hacen las personas allí es realmente perder. ¿Por qué? Porque tienen que pagar un valor más alto de lo que pidieron prestado. Entonces, por eso es importante ahorrar. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene un ahorro y usted en cualquier momento puede utilizar ese ahorro para cualquier emergencia o situación que usted de pronto sienta que necesita utilizar ese dinero. Bueno, ahora, ¿qué es la inversión? Bueno, dice que es aquella parte del dinero que se ahorra, que se utiliza para comprar activos con la esperanza de obtener de los mismos un beneficio futuro. Bueno, entonces aquí puse un ejemplo claro acerca de la inversión, que es donde un señor está comprando una moto. Bueno, ¿a qué vengo con este ejemplo? Bueno, es una inversión claramente porque esta persona con ese dinero que ahorró y con el cual compró la moto, puede adquirir servicios como un domiciliario en cualquier empresa o puede trabajar como mototaxi, como lo vemos bastante en nuestro país Colombia. Entonces, este es un método de recibir ingresos y de no tener pérdidas, sino más adelante ir recogiendo lo que invirtió comprando esa moto y le va a quedar mucho más. Bien, ahora que tenemos un dato bibliográfico de donde sacamos nuestra información para desarrollar nuestra presentación.
Bueno, pues en conclusión, ya sabemos que las variables económicas en realidad abarcan a nivel mundial toda la economía, que son bastante importantes para saber el estado de situación financiero, por decirlo así, de cualquier país, o por más pequeño que sea un municipio, es súper importante. ¿Por qué? Porque allí se conoce el estado de situación en el que está ese pueblo, si de pronto está en crisis económica, o al contrario está, por decirlo así, siendo una potencia. Entonces es súper importante. Muchísimas gracias y espero les haya servido este video.